Durante las votaciones de los premios Steam, decidí hacer algo que hago todos los años. Intentar ser lo más objetivo posible, algo que muchas veces es bastante difícil siendo sincero, cosa que también suelo hacer con las votaciones de los Game Awards. Y aunque soy totalmente consciente de que mi voto es intrascendente e irrelevante, siempre me gusta utilizar esta oportunidad y esta época del año como una retrospectiva de los juegos más importantes de cada uno, los grandes lanzamientos y la inclinación de la industria AAA del gaming. Entonces, por esa razón decidí ponerme manos a la obra y ver bastantes horas de gameplay de juegos icónicos como por ejemplo Black Myth Wukong, Helldivers 2, Warhammer Space Marine y Silent Hill 2, que fueron varios de los títulos más importantes del año, por lo menos en PC, pero mientras seguía llenando mi lista de nominados, me di cuenta de algo. No había podido jugar ninguno de los juegos que estaba nominando en mi propia lista. Simplemente me estaba guiando por gameplays ajenos, puntuaciones de la prensa y opiniones generales. Pero no podía hablar por mi propia experiencia en ninguno de estos títulos. La principal razón es que mi dispositivo de juego es una laptop de hace varios años, no puedo permitirme nada mejor en estos momentos. Por lo tanto, para mí es impensable poder jugar títulos de última generación. Sin embargo, decidí sentarme un rato y filosofar. Si estos votos fueran 100% subjetivos sobre mi experiencia con los juegos que jugué en este año, ¿cuáles juegos votaría? Pues mi lista de juegos jugados que fueron lanzados en 2024 estaba llena de títulos indie, cosa que es esperable. Entonces, por esta razón, decidí borrar todas mis selecciones en los Steam Awards y empezar desde cero. Relativamente iba todo bien, recordando cosas como la increíble banda sonora de Nightmare Card, la innovadora jugabilidad de Balatro, la genialidad narrativa de Mode Washing, y así podría hablar sin final de los indies que jugué en este año, títulos como Chippy, Akatori, Illusion Carnival, Content Warning, Anton Blast, aunque bueno, este salió después de la época de votaciones, pero bueno, by the way. Y me di cuenta que podía votar siendo totalmente subjetivo, algo que no me había permitido hasta este momento. Pero entonces la cosa cambió cuando llegué a la categoría de Juego del Año. Originalmente tenía al Black Myth Wukong, pero como no había podido jugar este título, entonces decidí analizar los juegos que jugué. Y me pregunté nuevamente, de forma más profunda, ¿cuál fue mi juego favorito del 2024? Tal vez debería ser Balatro, ya que es el indie mejor valorado por la crítica. Tal vez debería ser Mode Washing, que es uno de los más gustados por jugadores de todas partes en este 2024. Tal vez debería ser Content Warning, que fue el que más disfruté jugando junto a mis amigos en este año. ¿Qué es esa cosa? ¿Ustedes han visto Shingeki no Kyojin? Sí, cierro. Tarara, no, tarara, tarara, tarara. Y aunque es verdad que los tres juegos fueron importantes para mí durante el 2024, hubo un juego que me llegó al corazón. Un juego que me generó sensaciones que muy pocos juegos me han hecho sentir. Juegos como Undertale o Celeste. Un juego que nunca olvidaré y que se quedará en mí tal y como lo han hecho estos dos títulos. Mi juego favorito del 2024 es Paper Lily. Así que, buenas. Soy Aistar74 y el día de hoy te voy a hablar de Paper Lily y porque es un título hermoso y mi juego favorito del ya finalizado 2024. Así que sin más preámbulo, comencemos. Te debes estar preguntando, ¿qué es lo que hace Paper Lily tan bien para que sea considerado tu juego favorito del año? Realmente es una combinación de dos sectores bastante importantes. El primero es que soy alguien bastante analítico y podría decirse que me gusta hasta sobreanalizar las cosas. Y por el otro, es que me he dejado llevar subjetivamente por esto. He decidido que esta sea 100% mi propia opinión. Ahora, teniendo esto en cuenta, Paper Lily, sin embargo, sigue teniendo bastantes carencias como videojuego. No solo el apartado artístico, que el apartado artístico puede verse un poquito anticuado,
Es verdad, se puede parecer a otros juegos bastante más antiguos y además parece un juego hecho en RPG Maker. Además, a eso tenemos que sumarle que a diferencia de otros títulos que ya mencioné en este video, no es un juego para nada popular, es un juego más de nicho. Cosa que se ve reflejada también en su gameplay, pues su gameplay es algo más específico, especial, no sé cómo catalogarlo. El punto es hacer de que el gameplay de Paper Lily no es un gameplay que se adapte a todos los jugadores, todo lo contrario, podría decirse que está más que todo enfocado a una pequeña cantidad de jugadores que disfrutan de este tipo de juegos. Pero sin embargo, para mí es un juego precioso, en muchísimos apartados. Pero antes de hablar de Paper Lily Chapter 1, tengo que hablarte de Project Cat. Project Cat es el prólogo de Paper Lily, o sea la precuela si prefieres llamarlo así, lanzado en 2020 como una demo de lo que hoy conocemos como Paper Lily. Este título es curioso, pues a pesar de lo que dije en la intro, este juego no se puede asemejar a Undertale o Celeste, más bien diría que tiene muchísimas similitudes con títulos como Corpse Party. Qué cambio tan repentino de estilo, ¿no? Project Cat sirve para sentar las bases de la historia y del gameplay de lo que vendría siendo después Paper Lily, pues es un título meramente narrativo, donde debemos resolver unos puzzles sencillos y seguir una historia relativamente lineal, pero con varios finales que son algo rebuscados para ser sincero. Sin embargo, en el término de historia tiene una historia bastante edgy, una narrativa igual tiene una duración corta de 30 minutos y como dije es el prólogo. Pero en estos 30 minutos se nos presenta una historia y un universo bastante oscuro, donde podemos notar esta inspiración de Corpse Party. Después de terminar este prólogo podemos notar cómo la historia parece llevarnos de la mano hacia un juego de horror, llenos de personajes cuyo único propósito es morir para hacer avanzar la historia, tal y como lo hace Corpse Party. Pero después de 4 años de desarrollo, Paper Lily Chapter 1 fue lanzado, y el resultado fue bastante distinto al esperado, pues este universo edgy y oscuro fue cambiado. Todavía conservaba algunos toques oscuros y de horror en ciertos puntos, pero parece que todo fue cambiado a lo largo del desarrollo, pues los escenarios oscuros y edgys fueron cambiados por zonas brillantes, llamativas, llenas de color, llenas de vida, y algunos escenarios mantenían este estilo oscuro y frívolo, pero en general el juego cambió, pues la historia se tornó muchísimo más colorida sin dejar de lado este apartado oscuro y siniestro. El mundo alrededor del juego se llenó de personalidad. Ahora sí, vamos a centrarnos en Paper Lily. ¿Y qué mejor forma de comenzar a hablar del título que de la cara visible del juego? O sea, el apartado artístico. El apartado artístico de este título es simple, sencillo, pero también muy útil, pues cuenta con un estilo que recuerda bastante a los RPG clásicos, pero con un diseño más brillante y llamativo. Incluso zonas pensadas para ser oscuras como las prisiones o la zona restringida son curiosamente brillantes y muy bonitas, pues lo que hace que el diseño artístico brille tanto es la increíble paleta de colores y el gran juego que se hacen con las sombras en los diferentes escenarios, pues todo parece lleno de vida, todo parece que tenga una profundidad propia, todo tiene un diseño bastante bien logrado, causando que todas las zonas del juego tengan un aura y un diseño amigable, pero al mismo tiempo misterioso. Además, no podemos dejar de lado el hermoso estilo anime que se utiliza para representar a los personajes. Desde los dibujos para los cuadros de texto, que cuentan con un montón de expresiones que cambian dependiendo del contexto y de lo que digan nuestros personajes, hasta los hermosos y polidísimos artes CG que podemos encontrar en los momentos claves del título. Artes bellísimos que sin ningún problema podrían ser un fondo de pantalla precioso en cualquier caso. Artes que capturan muy bien a sus personajes y al mismo tiempo cuentan con la capacidad de generar el impacto necesario en una escena sin problemas. Antes de continuar, me gustaría pedirte que por favor te suscribas, pues yo no obtengo ninguna ganancia de estos videos.
Todo lo generado en publicidad se lo lleva a YouTube y la gente de corbata. Para poder ser parte del programa de partners, necesito por lo menos tener 1000 suscriptores, marca de la cual estoy bastante cerca. Así que por favor, suscríbete que me ayudaría muchísimo. Ahora sí, continuemos hablando de este bellísimo juego. Al igual que hice en su momento con el video de Nightmare Card, toda la banda sonora que estés escuchando de fondo en estos momentos es música sacada directamente del título que estoy hablando, o sea, en este caso, de Paper Lily, siempre y cuando el copyright no me mire feo. Con esto en mente, hablar de la banda sonora de Paper Lily es hablar de una banda sonora lenta, pero que evoca muchísimos sentimientos. Una banda sonora que está ahí para acompañarte y contarte una historia. La banda sonora del bosque encaja muy bien con ese sentimiento de fascinación y ganas de explorar que nos transmite este lugar. La banda sonora de las prisiones nos transmite misterio y miedo, el miedo que pasa Lassie al llegar a este lugar. Y así podemos darnos cuenta que la banda sonora está compuesta de tal forma que es la forma que tiene Lassie de ver el lugar en el que está. Cada canción nos transmite las sensaciones de la protagonista. Cada canción nos quiere ayudar a sentir lo que Lassie siente en cada momento, a excepción de una canción de la que quiero hablar más detalladamente más adelante. Paper Lily es un título cuyo objetivo jugable es bastante más distinto a lo convencional. Pues cualquier persona que vea el juego por trailers, escenas del juego, o inclusive cualquier persona que esté viendo este video sin nunca haber jugado al título, inmediatamente pensará que es un RPG por turnos, debido a su gran similitud visual y jugable con juegos como por ejemplo los primeros Dragon Quest, Undertale o los títulos pixel art de Final Fantasy. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta, pues Paper Lily es un juego donde los demonios están muy por encima tuyo. Por esa razón, no hay peleas. Siempre tienes que evitarles, ya sea huyendo de ellos, pasando desapercibida, escondiéndote o jugando a sus juegos y puzzles. Y aquí, en este último apartado, los puzzles es donde está el punto más importante de todo el juego. La jugabilidad de Paper Lily se centra en los puzzles y acertijos a lo largo del camino, pues el juego nos presenta varios puzzles que poco a poco construyen un gran puzzle para cada zona del mismo. Sin embargo, lo más genial de todo es la libertad que te da el juego. El título te da muchísima libertad creativa, pues te ofrece diferentes maneras de resolver cada puzzle. ¿Necesitas algo para iluminar tu camino? Puedes usar tu celular, pero a cambio comprometer su batería. O puedes intentar llevar luciérnagas contigo. Tal vez reparar esa vieja lámpara, usar una vela es otra opción, e inclusive puedes intentar buscar caminos alternativos. Y todas estas son soluciones válidas para un solo puzzle del juego. Y esto es hermoso, pues el juego te invita y te incentiva a pensar más creativamente, a generar tus propias opciones y en general intentar las cosas que creas convenientes para cada punto del juego, teniendo en cuenta que tus decisiones para resolver cada puzzle pueden afectar tu destino y las cosas que sucedan en el futuro. Desde el momento en que llegamos al mundo de los demonios, algo queda claro. Este es un lugar diferente, un mundo natural y salvaje, un mundo donde lo moderno se mezcla con lo primitivo, y esto permite que se nos vayan contando cosas de cada personaje a medida que avanzamos por el juego, pues tanto como los demonios como los humanos tienen algo que contar. Sin contar a los demonios premios, que son las versiones más salvajes y agresivas de estas, pero bueno, by the way.
Todos tienen algo que ofrecer, una historia que contar y una personalidad muy bien lograda en la mayoría de los casos. Pero por otro lado, inclusive podemos aprender y entender diferentes detalles de la historia y personalidad de los personajes sin siquiera conocerlos. Encontramos demonios que nos hablan de otros demonios, lo cual causa que nos generemos una idea mental de lo que estos pueden ser, sin siquiera haberlos visto nunca. Y a partir de los diálogos y las personalidades, podemos entender a los personajes con los que nos topamos. Desde la tímida pero confiable Aoi, hasta el perfecto jefe final del juego. Cada personaje es único y nos permitirá adaptarnos mejor al mundo que estamos explorando. Lassie, por su parte, es la protagonista del juego. Esta decide viajar al mundo de los demonios, por cuenta propia, pues al inicio del juego se nos demuestra como una niña tímida afectada por sus traumas, causando que empatices inmediatamente con ella. Teniendo una evolución y desarrollo a lo largo del juego, aprendemos más de cómo interpreta el nuevo mundo que la rodea, cuáles fueron los traumas que la carcomieron y cómo intenta arreglarlo todo. En muchos juegos de este estilo, nuestro protagonista suele ser callado y prácticamente un lienzo en blanco, lo cual es bastante funcional. Pero Paper Lily decide darnos una protagonista diferente, con sueños, con problemas, con cosas que decir, con una personalidad predefinida pero maleable, pues con nuestras acciones podemos ver cómo estas afectan a Lassie, cómo el encontrarnos con otros personajes tienen efectos directos en la forma en la que Lassie afronta y ve las cosas. Me gustaría muchísimo más hablar de Lassie e incluso de Kat, pero no terminaría hoy. No quiero hacer spoilers y hay otro personaje del que quiero hablar. Sin embargo, antes de hablar de este personaje, quiero decirte que Paper Lily y Project Cat son dos juegos gratuitos, con la posibilidad de permitirnos apoyar a los desarrolladores con cositas extra que no tienen ninguna influencia en el título, o sea, wallpapers, bandas sonoras y extras de este tipo. Si quieres jugar Paper Lily, te recomiendo que juegues primero Project Cat y después vayas al Chapter 1, pues ambos títulos se encuentran totalmente gratis en la tienda de Steam. Te dejaré el link en la descripción. Una vez dicho esto, te advierto que a partir de aquí será la última parte del video. Además, habrá spoilers. Entonces, pásate los juegos, disfrútalos y vuelve a ver este video después de eso. Una de las principales razones por las cuales Undertale y Deltarune son dos de mis juegos favoritos es por su diseño de enemigos. Pero no hablo de su diseño visual, pues en su mayoría son furros, o de las batallas que estos ofrecen. Hablo de la construcción de los personajes, pues a pesar de que podría argumentarse que son algo planos en ciertos aspectos, hay personajes como por ejemplo Undyne, Spantom o Asgore, quienes quieren acabar con nosotros. Pero estos tienen sus razones e inclinaciones para esto, e inclusive podemos verlos arrepentidos en ciertos aspectos. Cosas que tuvieron que pasar, cosas que tuvieron que sufrir y cosas que los forzaron a llegar a este punto. Y es algo que prácticamente en ningún juego he podido ver bien logrado. Eso, hasta que jugué Paper Lily. Como dije, en Paper Lily no hay batallas. O bueno, sí hay una sola batalla a lo largo de todo el juego. La batalla con el jefe final. Un jefe final construido a partir de traumas. Y eso me encanta. La historia detrás de Miss Knives me parece tan fascinante porque nos enseña y muestra de forma indirecta el dolor y todo lo que causó que Miss Knives terminara prácticamente loca. Nacida como una humana, tratada como una bruja y transformada en un demonio. Son ese tipo de cosas las que la hacen un personaje que puedes entender enseguida, pues Miss Knives únicamente quiere ser feliz. Ese tipo de diseño es algo que personalmente me encanta. Sin embargo, parte de su felicidad es esconder y olvidar su pasado. Es acabar con todos los que le recuerden a este pasado o se interpongan en su felicidad. No es un demonio con intenciones malas o ganas de destruirlo todo como podrían ser los demonios premios. Miss Knives, por su parte, es un demonio atormentado y trastornado por su propia vida, por sus traumas y por sí misma.
culpándose de todo lo que le pasó, cosa que podemos interpretar en su tema de batalla, pues la música es movida y queda bastante bien para una batalla contra jefe, inclusive podría compararse a música como por ejemplo la de Touhou. Pero el violín de fondo es lento y doloroso, como si el violín fuera la voz de Miss Knives queriendo salir, queriendo llorar. Miss Knives es una demonio atormentada, cosa que podemos ver tanto en su batalla, su música, su zona y su historia que se nos va contando a lo largo de esta misma última parte del juego. Ante mi punto de vista, Miss Knives es una versión más desgraciada que la misma Lassie, pues ambas fueron víctimas de maldiciones que no conocen, que no pidieron y que afectaron sus vidas. Mientras Lassie quiere arreglarlo todo, aunque sea anteponiendo su propia vida, Miss Knives quiere olvidarlo todo, acabando con todo aquel que traiga esos recuerdos de vuelta. Ambas son dos caras de una misma moneda, y fue este punto el que me hizo darme cuenta de que Paper Lily fue mi juego favorito del 2024.